Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. La Ventana Americana con Fernanda Fernández. Me quedé sin casa, me quedé sin plata, me quedé sin puerta que atravesar. Me quedé dormido, me quedé en silencio y no pude más. Me quedé esperando que todos se fueran para llorar tranquilo, para echar de menos, para hacer pedazo lo que pensaba de la realidad. Y estuve sentado en la carretera semanas enteras sin la billetera. No sabía cómo, cuándo, dónde iba a ir a parar. Y me quedé en pana, me quedé sin hielo, me quedé sin pega, sin deberes ciego, me quedé sin tele, me quedó gustando esa libertad. Van a ser las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Abrimos esta ventana americana en este viaje de ida y vuelta que nos queda algunas veces tan lejos y otras tan cerca, tanto como en el bar de al lado, como un vecino, un médico, un taxista o una compañera de trabajo. Fernanda Fernández, buenas tardes. Hola Marta, ¿cómo estás? Fernanda es periodista, es hispano-mexicana, es redactora de A Vivir que son 2 días. Cuando planteamos esta sección, Fer, pensamos en hablar de lo que ocurre en América, cosa que vamos a hacer sin duda, pero es que mucho de lo que ocurre allí ocurre en paralelo aquí también, o tiene consecuencias aquí, o al revés. Por eso decimos que este es un viaje de ida y vuelta, gracias a las migraciones que van moldeando nuestras ciudades, nuestra forma de vincularnos a uno y otro lado del Atlántico. Y eso se expresa también en la comida, en la gastronomía. Llevamos una tarde de gastronomía, sí, la verdad de que viajes. Se llama la tarde de la envidia, gente que viaja, que come lo que le da la gana. Y nosotros aquí solo tenemos aire acondicionado para sobrevivir bueno, a eso. Ni tan mal, ¿eh? Y una máquina de compra de esas de comida horrible. Sí, que podíamos reventar, pero bueno, eso es otro tema. ¿Te ha llamado la atención para esta primera sección del verano? Pues no sé si es una moda que en realidad venimos arrastrando desde hace tiempo ya en nuestras ciudades, que han llamado taquificación. Sí, o sea, de hecho, yo el término no lo había leído, pero sí lo había visto, ¿no? Y yo llevo 10 años viviendo en Madrid este año y a cada año veo más taquerías. Pero más allá de que me interesan, pues porque soy mexicana y tengo morriña por la comida, no dejan de ser como un reflejo, ¿no?, de lo que pasa en las ciudades, y esto también sale a raíz de un artículo que habíamos leído que era la taquificación de Madrid, cuando el taco vale más que el migrante, que publicaron en un proyecto que se llama Mapa de Barmaids y Afines, que está bastante bien el proyecto. Yo no lo conocía. Yo tampoco. Y cuando tú me lo pasaste, nos abriste a las dos una puerta muy guay para aprender de proyectos que visibilizan, pues sí, distintas iniciativas de gastronomía latinoamericanas. Y bueno, o sea, estas fibras que tocan, pues tienen que ver con la migración y con las personas, porque todos vengamos de donde vengamos, pues necesitamos comer. Dice el recetario que para elaborar codornices en pétalos de rosa, hay que retirar con mucho cuidado los pétalos. Así se conservan su sabor y perfume. Ya que se tienen los pétalos deshojados, se muelen en el molcajete con el anís. Así como no conocía el proyecto, tampoco he de reconocer, he visto Agua para Chocolate, pero bueno, es la adaptación del libro de Laura Esquivel y queríamos poner este pequeño clip porque al final pues, habla de la comida, ¿no? Y allá donde vamos, pues llevamos con nosotros la forma en la que nos alimentamos y también adaptarla a un nuevo lugar o a un nuevo gusto lleva un rato. Y pues las personas con las que vamos a hablar ahora, creo que en México hay una expresión que dice cuando algo mola mucho, que le echas crema a los tacos, o sea que vienen como más grandes o más adornados.
y pues echándole crema a los tacos. Estas dos personas son ideales, primero porque conocen bien a las comunidades migrantes y porque serían una compañía ideal para hacer una sobremesa. En Barcelona nos escucha Aileen Truas, que es periodista mexicana especializada en políticas, migraciones, profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona. Aileen, buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto acompañarles y qué hambre, nada más con la introducción ya se antoja comer algo rico, ¿no? ¿Verdad? Es que estas horas son muy traicioneras. Nos lo están fomentando encima, o sea... Pues espérate, que todavía tenemos que saludar a Miguel Ángel Méndez, que es la tercera generación de cocineros ecuatorianos, chef de ayahuasca y CEO del sello de calidad ecuatoriano Raíz Ecuador, y está aquí con nosotros en los estudios centrales de la cadena SER en Madrid. Miguel Ángel, buenas tardes. Qué honor, buenas tardes, muchas gracias. A ti por estar aquí. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuándo fuisteis conscientes de esta taquificación que estamos viviendo en un montón de ciudades españolas? Aileen. Bueno, fíjate que es muy interesante que no había sido consciente, no me había puesto a pensar en esto hasta que Fer me comentó del artículo que ya han mencionado y empecé a verlo. Yo tengo 5 años viviendo en Barcelona. Antes de eso viví casi 20 años en Estados Unidos. Obviamente en Estados Unidos el proceso ha sido distinto porque además tenemos muchísima gente mexicana desde hace muchos años. Pero yo empecé a venir a Barcelona por trabajo hace 10 años y me mudé hace 5. Y te puedo decir que ese proceso de taquificación, que me parece que en Madrid ocurre visiblemente, está ocurriendo también en Barcelona. Y está ocurriendo de manera muy interesante en distintos barrios. Los puedes ver restaurantes que ahora son taquerías abiertamente o son restaurantes de comida mexicana, esto a lo que le llaman fusión, ¿no? Que combinan ahí distintas influencias y también te sirven tu plato de taquitos como muy elaborados, ¿no? Servidos de una manera muy elegante. Y también en barrios un poco más populares puedes ver la taquería al uso como en México, en la que puedes pasar, pedir 2 tacos, una cerveza, ¿no? Y seguir tu camino hacia donde vayas. Y sí, me parece que es un proceso que está ocurriendo en paralelo en varias ciudades de España, pero también creo que está ocurriendo con estas diferencias. El taco puede ser un platillo que vas, te comes 2 con unos amigos y sigues la fiesta a algún lugar, o puede ser una experiencia muy gourmet, muy refinada, para la cual hay que hacer una reserva, llegas, te sientas y disfrutas de este taco muy, muy exótico y muy bien preparado, ¿no? Es verdad. Una de las cosas que me llamaba la atención preparando el tema con Fer, es, claro, al taco todo el mundo como lo tenemos ubicado, ¿no? Identificado con su país de origen, pero en Ecuador no tenemos tanto una gran comida que represente a Ecuador, Miguel Ángel, y en cambio la comunidad ecuatoriana es una de las más numerosas en nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es vuestra comida estrella y por qué no somos tan conscientes aquí en España? Bueno, yo creo que uno de los principales motivos por el que no tenemos como un plato emblemático es porque Ecuador en territorio es muy pequeño, pero en diversidad es muy grande. Entonces somos el país de los 4 mundos, tenemos mucha diversidad dentro del propio territorio y esto hace que no podamos identificar o que el país en general no se identifique con un plato en concreto, ¿no? Tenemos la cocina de Manabí, la cocina de Guayaquil, la cocina de Cuenca, la cocina de Tungurahua, la cocina de la Amazonía. Entonces es muy complicado y esto ha sido un proceso para nosotros bien interesante. Primero de entendernos nosotros y hacer autocrítica y ahora empezar a entender qué es lo que debemos de proponerle al mundo, ¿no? También tiene que ver con una cuestión social y política 100%, y bueno, esto es un tema a debatir, ¿no? Y Miguel Ángel, por ejemplo, a la comunidad ecuatoriana, ¿no? Que decía Marta, o sea, son ustedes 500,000 y mexicanos me parece que hay 250,000, perdón, sí, 500,000, 250,000 mexicanos. No sé si tú que estás metido en el gremio de la gastronomía, ¿notas que a otras poblaciones les cuesta también quizás tener el marketing tan que se da por sentado, por ejemplo, cuando dices México taco y Ecuador y se abre la incógnita, ¿no? Sí, yo pienso que al final la cocina ecuatoriana nace desde un punto de vista de supervivencia.
desde un punto de vista de construir de consolidarse en una ciudad como Madrid, en un país como España, y que toda esta gente que comenzó hace 30 años con esta cocina, al final es una comunidad que no tuvo las herramientas necesarias como para poder explotarlo de tal manera que puedan marketear esta propuesta, ¿no? Y ahora lo que está sucediendo es que estas nuevas generaciones como yo, pues hemos podido estudiar o hemos podido acercarnos desde otra perspectiva y manejar este material y este contenido intentando abrírselo al mundo entero. Estábamos mencionando este artículo de la taquificación de Madrid cuando el taco vale más que el migrante. ¿Tenéis la sensación de que nos acercamos a la comida de países latinoamericanos, pues o por lo exótico, por la experiencia, pero no nos interesa tanto conocer a quienes la preparan? Ailín. Ese planteamiento es muy interesante y además podría abrir como muchos melones, ¿no? Sí. Pero no lo vamos a hacer ahora. Pero sí me parece que es importante decir esto. Ahora estamos hablando del taco y de esta taquificación y podemos identificar lugares que efectivamente ahora están vendiendo tacos como su principal producto, como te decía, en distintos entornos, ¿no? Desde un espacio muy popular hasta uno un poco más sofisticado. Sin embargo, en el caso particular de México y otros países latinoamericanos, desde luego Ecuador, Perú, las personas que cocinan esta comida han estado en las cocinas españolas desde hace mucho tiempo. Es decir, tú vas a algunos restaurantes que no necesariamente son de comida mexicana y los cocineros son mexicanos. Sí. Y los cocineros son mexicanos y están preparando otro tipo de comida, incluso comida que es tradicionalmente muy española, preparando paellas, preparando unos callos. Y tienes en las cocinas de los restaurantes a personas mexicanas o personas latinoamericanas cocinando. Me parece que en términos generales a veces no vemos mucho quién está detrás de nuestra comida, quién está dentro de nuestras cocinas, en el caso de restaurantes o de hoteles o de sitios donde se preparan grandes eventos, ¿no? Creo que aquí hay también otra dimensión de la comida, que es la diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Porque en privado, en nuestras familias migrantes, en nuestras familias latinoamericanas, importa quién cocina, ¿no? No es lo mismo que yo cocine para mí unos tacos a que venga mi madre de visita desde México y ella me cocine a mí los tacos. Aquí importa quién es y es parte del mensaje, ¿no? De la narrativa, del alimento. Cuando tú vas a un restaurante, muchas veces esta parte desaparece de la narrativa del alimento e importa qué ingredientes lleva, dónde está preparado, dónde te lo estás comiendo, cuánto estás pagando por este alimento, y de alguna manera queda invisibilizada esta otra parte de quién está, cuáles son las manos que están preparando este alimento que tú vas a comer y por el cual vas a pagar, ¿no? Creo que esta visibilización que podemos hacer en un momento cuando el taco, cuando la comida originaria de otros países llega al ámbito público, puede ser también un acto de justicia, ¿no? Cuando reconocemos cuáles son las manos que nos están alimentando y, si me permites ir un paso más allá, incluso cuáles son las manos que están cosechando la comida que comemos todos los días en este país. De hecho, hablabas tú de raíz y queremos escuchar justamente a alguien. En el mercado mostense servimos unos riquísimos almuerzos. Por más de 18 años servimos riquísimos almuerzos aquí en los Mi abuelita. Qué bueno. La matriarca. Sí, o sea, al final es nuestra inspiración, ¿no? Esta gente dejó todo hace 30 años por buscar un futuro mejor, y es cierto que la comunidad ecuatoriana, a diferencia de quizás otras que también lo están consiguiendo, fuimos los primeros en llegar, los primeros en aterrizar, los primeros en enfrentarnos a esta barrera de entender cómo llegar y a la vez para España entender cómo recibir. Y esta gente ha tenido que romper muchas puertas para que nosotros podamos estar donde estamos, ¿no? Y hemos consolidado esta sensación de que el ecuatoriano es una persona muy trabajadora, y esta credibilidad nos está dando pie ahora, a día de hoy, a empoderarnos con nuestra identidad, que quizá en algún momento tuvimos que dejarla un poco de lado para poder superar estos pequeños trastornillos, ¿no? Y de integración. Entonces, bueno, creo que la comida es una herramienta muy pura y para mí la más sincera de poder presentar un país como el Ecuador. ¿Qué diferencia la comida del restaurante del mercado de los mostenses de tu familia y la de Ayahuasca?
Bueno, yo creo que no hay ninguna diferencia, simplemente es una continuación de, ¿no? El mercado de los mostenses como mercado de Madrid para nosotros es una herramienta fundamental porque son estos espacios donde nos sentimos acogidos y donde quizás se generó esta oportunidad de poder montar un negocio de gastronomía. La principal herramienta fue sobrevivir, dar de comer a la familia y que nuestros hijos, los hijos de nuestros padres, nosotros tuviésemos una educación digna, ¿no? Y poder mantenernos vivos en esta ciudad. Y Ayahuasca representa este espacio donde ya se empieza a aplicar una conceptualización, donde ya se empieza a aplicar un storytelling, donde ya de repente empezamos a tener herramientas mucho más fuertes, equipos de trabajo incluso, para poder empezar a traducir todo este legado y esta comunidad desde el respeto y desde la intención de simplemente compartir un poco lo que representamos y que la gente un domingo cuando se levante piense en nuestra gastronomía como pensaría en la italiana o en la peruana, por ejemplo. Hay muchas cosas que nos estemos perdiendo de la cocina ecuatoriana porque no haya ingredientes aquí, porque han venido en los últimos años, han venido muchas frutas, ha venido el kiwi hace 20 años y el aguacate ni nos sonaba y ahora está por todas partes, pero hay muchas cosas que nos estemos perdiendo todavía de vuestra cocina que no puedan hacerse en España porque no hay ingredientes. En realidad no, la cocina ecuatoriana es una cocina que tiene mucha mezcla, aunque también tiene una parte de pureza muy interesante, pero aquí encuentras ya absolutamente todo, ¿no? Y creo que no nos estamos perdiendo nada, al contrario, estamos incluso mejorando las recetas porque estamos trabajando producto español de una despensa de las mejores del mundo, que es la que tenemos aquí, y estamos adaptando nuestras técnicas y nuestras recetas elevándolo a través del producto. Entonces creo que la cocina ecuatoriana, obviamente habrá platos y habrá ingredientes que quizás no llegan o que todavía no están en ese proceso, pero afortunadamente creo que los mercados tenemos absolutamente todo. Ailini, por ejemplo, y también a ti, Miguel Ángel, no sé si cuando tienen que explicar a amigos españoles o de otras nacionalidades aquellos platillos que preparan o a los que invitan a comer en algún restaurante, hay una buena recepción de cara a entender las particularidades de por qué comemos lo que comemos, o todavía estamos como abriéndonos hueco para que no cueste tanto. Yo creo que hay una buena recepción, y a mí me parece que en eso tenemos este elemento en común, los países latinoamericanos y España, que finalmente pues nuestras culturas están muy vinculadas, ¿no? Que es la importancia que le damos a comer, ¿no? En nuestros países nosotros nos hacemos un tiempo para comer no significa únicamente nutrientes para el cuerpo, ¿no? Sino es un acto social, es este momento en el que compartes con otras personas y compartes también los sabores, y el compartir tu cocina cuando eres una persona inmigrante es súper lindo, ¿no? Porque es una posibilidad de decir, mira, te voy a mostrar un poco de dónde vengo, te voy a mostrar quién soy yo y cuáles son algunos de mis rasgos culturales. Y yo creo que existe una apertura porque es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Es que alguien te enseña aquí un platillo que tú no habías probado porque tú vives en Barcelona y alguien es andaluz y te muestra cómo se come esto, y al mismo tiempo tú le enseñas algo que nosotros solemos comer en México. Me ha gustado mucho esto que ha dicho Miguel Ángel sobre que ahora puedes encontrar una gran cantidad de ingredientes aquí, porque esto aplica también para el caso de la comida mexicana, que en algunos platillos es muy sofisticada, ¿no? Pero, por ejemplo, la experiencia que yo he tenido en Barcelona, algunos ingredientes que no es fácil encontrar, voy y los encuentro en los mercaditos marroquíes, por ejemplo, ¿no? Bueno. La flor de calabaza, bueno, resulta que ellos también, en cierta época del año, que la calabaza de esta flor preciosa, que nosotros nos comemos con mucha alegría en México, ellos también la cocinan, ¿no? Entonces voy y preparo la sopa de la flor de calabaza con hongos, y entonces a los amigos españoles les explico cómo lo hacemos. Es decir, hay una riqueza en esta diversidad que hemos visto crecer y visibilizarse en los últimos años en España, que también tiene su reflejo en la cocina y en las mesas, y yo sí encuentro que hay una apertura y ahora sí que nunca mejor dicho, una multiplicación de los peces y los panes, ¿no? La multiplicación de nuestras posibilidades de comer, que creo que es muy, muy sabrosa. ¿Y sois muy ortodoxos con las recetas, o estáis abiertos a hacer como el padre de Fernanda, que para hacer quesadillas utiliza queso manchego curado, pero del español? ¿Os parece un sacrilegio? Verás la embajada de México como llama ahora. Bueno, ahí, a ver. Vamos a ver. Vamos a llevarnos bien. Hay cosas Vamos que son a llevarnos intolerables. bien.
Yo tiendo a ser ortodoxa porque las cosas como son, pero déjame decirte que ahora que dijeron del queso manchego, sí hay un queso que yo consigo aquí en el mercadito latino que está por mi casa, que es de Venezuela. Y resulta que el queso venezolano para hacer las quesadillas mexicanas, no sabes qué bien nos ha funcionado hasta ahora. Al pego. Podemos flexibilizar en algunos momentos, todo a conveniencia, ¿eh? Se vale. Sí, yo creo que en la diversidad está el sazón, ¿no? Y poder trabajar el producto español. Obviamente hay cosas que no se pueden cambiar y las recetas deben mantenerse con la identidad con la receta que son, pero trabajar productos de aquí es alucinante. Y para paliar esa morriña de la que hablaba Fer, cuando os ataca de repente, ¿qué es lo que vais a buscar? Eso, unos tacos, unas quesadillas, en el caso de... Al McDonald's, verás. Bueno, nosotros estamos familiarizados con la cocina ecuatoriana diariamente y hay veces que ya nos apetece, no sé, cualquier otra cosa que no tenga que ver con Ecuador. Claro. Pero sí, un encebollado, una guatita, un seco de carne, que son platos tradicionales ecuatorianos, siempre vienen bien. Yo sí busco los tacos directamente, ¿eh? Para mí esto es el cliché, pero México significa taco y cuando hay morriña tiene que haber taco necesariamente. Ahora, fíjate que en México también hay una cuestión que es que vinculamos mucho ciertas comidas a la festividad, ¿no? A la fiesta. Entonces, cuando son ocasiones especiales, para mí en mi casa, desayunar con chilaquiles marca la ocasión especial. Entonces, yo aquí en Barcelona tengo mi lugar de chilaquiles que queda muy lejos de mi casa, pero me hago el viaje cuando son fechas especiales para irme a comer mis chilaquiles con mi salsa, mi pollito, el queso especial, porque eso también marca, ¿no? La fecha especial tiene que ser con un plato especial. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro. No hemos hablado de la fiebre del aguacate que tenemos en España, ya lo comentaremos en otro momento. Aileen Truas, muchísimas gracias por este ratito en La Ventana y Miguel Ángel Méndez, igual, gracias por acercarte hasta aquí. A vosotros. Muchas gracias, ojalá nos toque comer algo juntos pronto. Por favor. Yo hago los chilaquiles. Dale. Pero con queso venezolano como máximo. Te tomamos la palabra, Fer. Un beso, gracias a todos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.